Vamos a meternos en la próxima nota de nuestro programa y vamos a seguir analizando la realidad que está atravesando este país en crisis desde varios puntos de vista. Una crisis económica, una crisis social que de alguna forma van bastante de la mano y también en otros aspectos que obviamente tienen que ver con una cuestión de efecto dominó. Apenas esas dos crisis que mencionamos empiezan a fusionarse, lo demás viene por añadidura, se podría concluir por lo menos parcialmente de esa forma. Y obviamente los sectores que de alguna forma generan parte del giro de esa rueda económica hoy lo sienten bastante. Uno de esos sectores, quizás uno de los fundamentales, por no decir el fundamental, por lo menos escuchando a algunos de sus dirigentes, es el sector PYME, la pequeña y mediana empresa o la pequeña y mediana industria que de alguna forma está todavía dando algunos gritos de emergencia que tienen que ver con que, frenemos este tipo de políticas que está poniendo en marcha el gobierno nacional y tratemos de dar un giro, como para que no sea todo tan drástico y de alguna forma que no signifique el despojo completo de todo lo que se ha logrado hoy como sector PYME básicamente. Teniendo esto como punto de partida, vamos a hablar con nuestro próximo invitado de esto y seguramente de algunas otras cuestiones adyacentes que tengan que ver con esta realidad. Mario Galizzi nos acompaña, un dirigente justamente del sector PYME, del sector comercial, del sector que, de alguna forma, como dijimos, es uno de los motores de la economía nacional. Mario, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo va? Es una formalidad, porque con lo que acabamos de describir no es el mejor escenario. No, claramente que no es el mejor escenario. O sea, hoy tenemos un derrumbe de la venta económica, que ahí no solamente es lo que uno analiza estando en la calle y estando en la actividad empresaria con los socios de PYME, sino, Hacienda vuelve a cerrar sus puertas por 3 semanas y tiene planificado cerrar posteriormente de nuevo, suspendiendo a 1.100 trabajadores de manera directa, quedándose con un solo turno. El cemento está desmoronado, 45% de caída de embolsado de cemento. Tenemos una crisis en el comercio, en la gastronomía, en la hotelería brutal y además del desplome de la venta, un aumento de tarifas que hace inviable cualquier ecuación económica. O sea, tanto luz como gas, como los servicios aumentan brutalmente y por ende también aumentan los servicios que son complementarios, como es todo lo que es en la industria, lo que es el flete, digamos. Lo único que ha quedado totalmente relegado ha sido el salario, y eso significa mucho menos consumo y mucha menos probabilidad, pero además también mucha menos expectativa de consumo. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores del sector privado y muchos privados, que a lo mejor no les está yendo tan mal, que es un sector minoritario, ante la duda de que lo despidan o que la empresa cierre o que la venta siga cayendo, todo el mundo se restringe en comprar. Y esto ha generado una caída brutal y una entrada por primera vez en la historia a lo que se llama una depresión económica. Estamos en la puerta de un proceso de depresión económica. Algo que la Argentina hasta ahora no había vivido. Antes, mientras charlábamos antes del programa, yo te contaba que había habido siempre crisis con rebote. Nosotros hoy analizamos un entrado a la depresión económica por una sencilla razón, porque no hay plan económico. Si el único marco de acuerdo es ajustar la economía, nosotros lo decíamos antes de la campaña, durante la campaña, iba a ser como el perro que se muerde la cola. O sea, vos recaudás menos, chica menos, pero nunca salís. En un momento se termina eso. En un momento se termina. Y aparte, lo que mencionabas recién, el efecto rebote, también fue parte del estandarte de la campaña de Milei, el efecto B corta, le decían, caer hasta rebotar. Eso, varias instituciones evidentemente no están viéndolo. Evidentemente ese tipo de frases ha tenido alcance en la sociedad. En un gobierno anterior hablaban de lluvia de inversiones, entonces todo el mundo esperaba la lluvia nunca llegó, pero la sequía. Pero cuando uno analiza este tipo de medidas históricas, porque uno tiene que hacer un análisis económico histórico frío. Cuando uno hace una empresa, no es que vos lo puedas analizar solamente de lo pasional. Tenés que analizar de las cuestiones económicas. De lo que uno quiere, de lo que uno pretende. Porque si no, no puede pagar sueldo, no puede pagar alquileres, no puede pagar gasto. Y la realidad es que siempre este tipo de políticas, tanto en la época de Martínez de Oz, Cavallo y Machinea,
en el periodo del 2001 con Cavallo, y ahora, que no es casual que le pongan un busto a Menem en Casa de Gobierno, las políticas son apertura indiscriminada de importaciones, timba financiera, aumento de tarifas, o sea, traslado de los sectores productivos pyme a las tarifas y destrucción del aparato productivo primario y una primarización de la economía. Ahora, la diferencia de este proceso es la velocidad que está teniendo y la destrucción del capital. A mí lo que me está preocupando brutalmente es que el capital de las empresas se está destruyendo. En las crisis anteriores que mencionaste, el capital se mantenía. Había una destrucción del capital, pero había todavía juego. Esto es tan veloz y tan rápido que uno ve los despidos, el cierre, el quiebre, los preventivos de crisis. Imagínate que el domingo el ministro de Trabajo de la provincia declaró 10.000 suspensiones en la provincia de Santa Fe y estamos previendo 50.000 más. O sea, es una catástrofe para el sector pyme. El sector de la UOM está desesperado por los despidos, las pymes industriales o metalúrgicas están muy complicadas, la metalmecánica está muy complicada, los productores porcinos con la baja de hacienda que tuvo tampoco les empieza a dar el número, o sea, todo lo que es la economía productiva tiene un jaque mate. Hay una estadística que no sé qué grado de rigurosidad o de veracidad tiene y que se está escuchando en algunos medios porteños. Más de una pyme, obviamente estamos hablando de un promedio, más de una pyme por día está cerrando desde la asunción de Milei a esta parte. No me cabe la menor duda. Pero, digo, más allá de la estadística, que puede ser, porque hay un montón de pymes que cierran y no declaran. Eso también es real. O sea, a ver, yo te voy a dar una experiencia. No es tan fácil cerrar una empresa. O sea, una empresa grande tiene compromisos, tiene garantías, tiene empleados que sacan. No es poner un candado y una cadena, claro, y me voy. Claro, mucha gente dice, che, bueno, pero las pymes las veo. Bueno, hacer un proceso de cierre tiene un montón de cuestiones económicas, impositivas y humanas muy traumáticas. La burocracia impide que sea ya y ahora. Que sea ya y ahora. Habitualmente, generalmente las pymes más chicas, que influye mucho lo personal, porque generalmente la garantía del alquiler del local es un cuñado, es un primo, es un hermano, o la garantía bancaria es la mamá o el papá. Entonces, eso genera una situación muy compleja en el pyme chico, porque tiene que enfrentar situaciones que no es que se pelea con el banco, se tiene que llevar su situación personal a su vida cotidiana. A su seno familiar. A su seno familiar. Entonces esos cierres generalmente son muy traumáticos, muy lentos, se intenta por todos los medios resolverlo y generalmente en la mayoría de las cosas cuando más se demora, más destructivo es el capital y más complejo. Por eso que cuando la gente dice, bueno, pero tiene una esperanza. Sí, la esperanza es que uno no puede cerrar de la noche a la mañana. Las empresas más grandes, que con lo que vos ves, las suspensiones, Chango Más, 500 personas, FATE 70, bueno, tienen que tomar medidas muy drásticas porque además también le cuesta mucho sostener tantos niveles de pérdida. Porque esos niveles de pérdida en empresas medianas grandes son geométricos. Entonces, esta situación hace que nosotros, al no tener horizonte y haber parado toda la economía de golpe, el proceso de destrucción es muy grande. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a perder su capital. Porque acuérdate que el presidente decía, van a poner los dólares. Y sí, yo le agrego a los dólares, van a poner el capital de las empresas. Los negocios, el stock, la industria su capital de trabajo, el trabajador su tiempo. Que es la última ficha. Y es la última ficha. Y nosotros vamos a una primarización brutal de la economía. Entonces, eso nos va a poner en una situación de profunda debilidad en el marco internacional y con nuestro principal socio y competidor, que es Brasil. ¿Cómo juega allí el régimen de grandes inversiones? El llamado RIGI, como quieran decirlo en la sigla. Pero eso es un espanto, miré por donde lo miré. O sea, imagínate que... Porque vos me estás diciendo, se juega el capital, pero después se estimula, entre comillas, estas grandes inversiones. A ver, primero, son inversiones que vienen totalmente subsidiadas, o sea, no tienen que pagar el impuesto país que pagamos cualquier empresario pyme cuando tiene que importar un producto.
un repuesto, una máquina o lo que tenga que importar. Tiene exenciones impositivas, exenciones laborales, puede trasladar su ganancia al exterior, puede no comprar ningún tipo de producto de la cadena nacional. Entonces, es legalizar la competencia desleal, básicamente. Es legalizar la competencia desleal y transformar a la Argentina en una factoría. Vos pensás que en ningún país del mundo, Sergio, vos vas, te instalás y te lleva la ganancia a los 3 años. Vos tenés una obligación de o comprar productos locales, o tu inversión tiene que ser a 20 años, pero tiene que estar sujeta a un nivel de reinversión. Hay un nivel de proteccionismo. Hay un nivel de proteccionismo a estos grupos económicos de dudoso capital, a que vengan a la Argentina y la transformen en una factoría. Entonces nosotros, hoy nuestra pelea, nuestra discusión de fondo de la dirigencia, ya no va a ser con la política de aplicarse la política, va a ser con los grupos económicos. Esto va a cambiar la discusión que vamos a tener en Argentina. O sea, si nosotros queremos hablar hoy, y esto es lo más grave que está pasando, la política va a perder tanta capacidad de poder, y de poder en el buen sentido, de poder transformar, que la discusión que nosotros la vamos a tener ya no va a ser con la política, sino con los gerentes de los grupos económicos. Entonces va a cambiar el eje. También es una discusión política esa, Mario, en otro plano. Bueno, exactamente, es una discusión política en otro plano. Está bien aclarado el tema. Es una discusión política en otro plano. Entonces, esta entrega brutal que están haciendo, bueno, a mí me parece que merece, por lo menos por parte de la política, uno espera, y de la dirigencia toda, que pongan un freno a esta situación, porque realmente va a comprometer el Estado Nacional, como Estado Nacional, como nosotros entendemos que debe ser un Estado Nacional. Entonces, acá está en juego el Estado, está en juego el sentir nacional de los argentinos, está en juego el patrimonio de los argentinos, el futuro de los trabajadores, está en juego todo. Por eso que es tan grave lo que se está por votar, con la simpleza con que yo veo que la política lo está llevando adelante. Hay cierta liviandad. Yo noto una gran liviandad de la dirigencia en general, no solamente de la política. Por lo cual, creo que acá, si la dirigencia no tomamos la rapidez, la velocidad y la persuasión necesaria, estamos corriendo en riesgo situaciones mucho más complejas que la del 2001. 2001, que por ahí mucho me llaman, porque yo era presidente de APIME, sé que lo viví con nivel de responsabilidad, parando remates, discutiendo, peleando con el tema del modelo. Esta es una crisis muy distinta porque las empresas tenían un capital que se está triturando y estamos llevando a una situación de deslealtad comercial brutal. Ahora, me resulta absolutamente llamativo el hecho de que seamos, metafóricamente hablando, plateístas de esta situación, que muchos ya sabemos cómo puede llegar a terminar. Y mucho peor es tratar de buscar alguna herramienta que frene eso y no encontrarla todavía. Bueno, no la encontramos. O sea, acá me parece que juegan un papel profundamente importante. Yo sigo apelando a la política como órgano articulador de toda esta situación. Hasta ahora no hay nada diferente, no hay nada superador que la política para eso. Por lo menos para articular con los sectores empresarios, con los sectores de los trabajadores, con los sectores de la justicia, con los sectores de la industria, con los sectores del campo, planteando un escenario donde yo creo que lo que a mí más me preocupa no es Milei en sí, sino lo que está atrás de Milei. Milei es una consecuencia, responde a intereses que hoy ya son bastante más claros, quiénes juegan atrás del proyecto de Milei, quiénes son los dueños de Milei. Bueno, nosotros tenemos que articular muy rápidamente para enfrentarnos a un poder que tiene algunas caras interesantes, como este grupo económico IRSA, los grupos internacionales que lo acompañan. O sea, me parece que los redactores de la ley bases y el Bueno, eso, para cómo cuando uno mira la ley base, se da cuenta que hay una mezcla. Una parte del articulado para una determinada empresa. Que ahí están funcionando un montón de estudios jurídicos grandes de Buenos Aires o internacionales que van metiendo a medida que le van haciendo, por eso que están
tan poco orgánica la ley y tan poco articulada de manera coherente. Es lo que cada sector le conviene. Eso es un tema interesante para que lo desarrolle fundamentalmente algún juez o alguna cuestión de justicia. Ahora, lo que digo me parece a mí, creo que es muy importante, la articulación de todos los sectores. Ya sabemos contra quién nos enfrentamos, que no es mi ley. Mi ley es una consecuencia. Bueno, de este lado necesitamos mucha más capacidad y mucho más músculo para poder enfrentarnos de manera estratégica, de manera judicial, de manera de defensa del patrimonio, de manera de defensa de las pymes, del salario de los trabajadores, de los sectores, los pequeños y medianos productores que la van a pasar terriblemente mal, para articular un proyecto que se contraponga a estos grupos económicos que vienen realmente por todo. Ahora, vos me decías recién, en 2001, estuviste en esa crisis con un nivel de responsabilidad dirigencial siendo presidente de APYME. Después de 2001 hubo una nueva generación de empresarios PYME que salieron justamente al campo PYME. ¿Qué diferencia hay entre la generación que estuvo en 2001 y que está ahora con esa que está pasando su primera crisis profunda? Me parece que acá, y esto es una crítica a mi generación, vos acordate, Sergio, que siempre las generaciones que tienen niveles de responsabilidad política o empresariales o gerenciales, es una generación que está bueno entre los 50 años. En el mundo, digo, entre los 50, 60. En promedio. En promedio, que son los sectores que tienen niveles de responsabilidad. Y acá hay cosas que son graves. Primero, no haber generado la política de la memoria. O sea, a uno te pueden presentar como nuevo algo que ya lo viviste. Algo que ya por lo menos estuvo 3 veces en el último siglo. Que estuvo 3 veces en el último siglo, que en el caso mío casi vivo las 3 cosas. Una, la hiper muy chico, pero la viví porque mi familia era empresaria. La del 2001 con la responsabilidad. Y esto, o sea, en 50 años vos vivís 3 veces una misma crisis con la misma característica, con el mismo... Con la misma receta. Con la misma receta. Cual eso es brutal. Y lo más brutal de todo, que yo creo que hay un 55-60% de la población que lo toma como nuevo. Bueno, esto también nos demanda una crítica. O sea, tenemos que hacer una autocrítica a la dirigencia. No porque yo lo haya apoyado, sino porque evidentemente no hemos tenido la capacidad de persuasión ni la capacidad de plantear una memoria histórica. Entonces, yo lo digo en algunos programas, medio en broma, medio en serio, para mí en quinto año deberían terminar quinto año con Plata Dulce, con la película Plata Dulce, para que los chicos se den cuenta de que no les mientan, que esto es repetitivo. Claro. Y además lo aconsejo, ya que estamos en televisión, que la vuelvan a ver, claro, los padres con los chicos. Y después hay un corrimiento a los adultos. Esto también es un tema que yo no lo comparto. O sea, los adultos somos responsables, tenemos que estar al frente de la situación, al frente del conflicto, bancarnos a la que va a venir, que va a ser muy dura, va a ser violenta, y los dirigentes tenemos que estar a la altura de esa situación. Y esto no significa, Sergio, y no estoy de acuerdo, ni el insulto, ni la bajeza, ni el atacar en lo personal al contrincante, y entender y reforzar el Estado de Nación. Nosotros somos Argentina, y el que está al lado tiene que ser un argentino que piensa distinto, pero no el enemigo. A pesar de que uno puede tener, yo tengo pensamientos muy duros, y a veces hasta rígido en algunas cuestiones, pero eso no me invalida el diálogo. Ahora, acá está en juego el Estado Nacional, está en juego los valores más importantes de la República. Los argentinos somos solidarios, creemos en la escuela pública. La universidad pública me pareció una buena reacción, porque también tiene que haber la misma reacción con las pymes, también tiene que haber la misma reacción con el sector de los trabajadores, y también tiene que haber una reacción con el sector del Estado. Yo no estoy en contra de una reforma del Estado, pero no estoy a favor de que se cierre el Estado. De que desaparezca. Claro, es como si yo dijera, che, la policía, que tengo mucha crítica a la policía, no me gusta, la cierro. No, la reformo, la reacomodo. Algo que además es permanente en el tiempo. O sea, esto también va al sector privado. El sector privado está permanentemente cambiando. El sector público también. Ahora, no quiere decir que porque no cambie lo tenés que cerrar. Vos lo que tenés que lograr es que haya más nacimiento de pymes y que se sostengan, porque además las pymes lo que hacen también es democratizar el dinero. Esto es un tema muy importante. Claramente. Porque vos no monopolizás, sino democratizás.
Pero vuelvo a repetir, hay una generación universitaria, gremial empresaria, gremial de los trabajadores, cultural, que tenemos un nivel de responsabilidad muy importante y que debemos estar al frente de esta crisis. Mario, muchas gracias por tu gracias tiempo. A vos. Mario Balisi con nosotros, un dirigente del sector PYME, bueno, dialogando, analizando lo que estamos atravesando como país, como, bueno, algunos militantes de algunos espacios y también de alguna forma, básicamente como habitantes de Argentina.